Cuando se descubrieron los primeros dinosaurios no avianos, lo único claro era que ya no estaban vivos. Durante más de un siglo se propusieron muchas teorías sobre su desaparición. Enfermedades, cambios climáticos extremos, incluso ideas extrañas como la materia oscura. Pero en 1980 surgió una idea que lo cambiaría todo: la hipótesis de Alvarez. Planteaba que un gigantesco asteroide había acabado con los dinosaurios. La evidencia fue tan fuerte que muchos paleontólogos la aceptaron. Quedaba, sin embargo, una pregunta sin resolver: ¿cómo estaban los dinosaurios antes del impacto? Durante décadas esa pregunta inspiró investigaciones y debates. En los últimos años, nuevas técnicas y datos reavivaron la discusión. En la década de 2010 apareció un estudio que causó polémica. Los dinosaurios ya estaban en declive. Según ese trabajo, la diversidad habría caído mucho antes del impacto. Desde entonces, estudios con resultados opuestos comenzaron a aparecer. Algunos dicen que estaban prosperando, otros que ya estaban desapareciendo lentamente. Los datos fósiles pueden ser incompletos y engañosos. La incompletitud del registro es un tema central del debate. Al comparar yacimientos del Jurásico con los del Cretácico tardío, se observó en algunos casos una menor variedad de especies. Ese patrón apoyó la idea de declive para ciertos grupos. La pregunta quedó planteada: ¿estaban condenados ya o el asteroide fue la causa determinante? Acompáñanos mientras revisamos la evidencia de ambos lados. La clave del triunfo de la hipótesis fue una señal química, una capa rica en iridio alrededor del límite Cretácico-Paleógeno. Esa capa coincidía en lugares de todo el mundo, lo que apuntaba a un evento global. La explicación más simple: material extraterrestre dispersado por el impacto. Se identificó el cráter de Chicxulub, el candidato perfecto para ese impacto. Un impacto de esa escala habría lanzado polvo y aerosoles capaces de enfriar el planeta. Consecuencias rápidas y catastróficas para los ecosistemas. La hipótesis ganó adeptos porque explicaba la extinción masiva de forma clara y global. Aún así, persistió la pregunta sobre el estado previo de las poblaciones dinosaurianas. ¿Estaban ya menguando o el impacto fue el golpe final? Algunos científicos apuntaron a otra amenaza: las erupciones masivas del Deccan. Las erupciones habrían liberado grandes cantidades de gases y cenizas al clima. Posible debilitamiento a largo plazo de ecosistemas enteros. Modelos combinados sugieren que volcanismo y impacto podrían haber actuado juntos. Cada uno por sí solo dañaría ecosistemas. Juntos, el efecto sería mayor. No es solo una causa, puede ser una combinación letal. Con el impacto como hecho, la pregunta volvió a centrarse en cómo iban las poblaciones antes de ese día. El siguiente capítulo de la historia examina la evidencia de posible declive a largo plazo. Veamos los estudios que sostienen la idea del declive. En 2010, un estudio señaló que muchos grupos ya perdían diversidad millones de años antes. Sus modelos mostraban que las extinciones superaban a las apariciones de nuevas especies. Eso implica un declive general de diversidad. Según algunos modelos, grupos como los saurópodos fueron los más afectados. En Norteamérica al final solo quedaba un saurópodo, el Alamosaurus. La distribución geográfica se habría contraída. Se han hallado más de 1000 huevos de hadrosaurio, pero casi todos pertenecían apenas a 3 especies. Eso se interpreta como una señal de pérdida de diversidad. Comparando yacimientos del Jurásico con los del Cretácico tardío, se observó en algunos lugares menos variedad. Para estos autores la pérdida fue gradual y prolongada. Argumentan que la pérdida de diversidad comenzó entre 40 y 50 millones de años antes del final. Las tasas de extinción superaban a las de especiación durante largos periodos. Ese patrón reforzaría la hipótesis de declive. ¿La causa? Muchos señalan las erupciones masivas del Deccan en India. Enormes cantidades de gases y cenizas podrían haber alterado el clima global. Un estrés ambiental sostenido habría debilitado a muchas poblaciones. Para algunos, no fue el asteroide solo, fue un proceso que empezó mucho antes. Ahora veamos la evidencia que apunta al otro extremo: prosperidad hasta el final. Otros científicos sostienen que los dinosaurios seguían siendo dominantes y prósperos. Se habían expandido incluso a regiones polares. En algunos lugares, las poblaciones parecían estar creciendo. Críticos del declive dicen que el registro fósil es incompleto y sesgado. Muchos ecosistemas y regiones no se conservan igual en el registro geológico. Una ausencia en el registro no significa ausencia en vida.
En algunos yacimientos tardíos se encuentran faunas diversas y abundantes. Eso sugiere que, localmente, los dinosaurios seguían dominando ecosistemas. Para estos autores, un evento extremo como un asteroide hizo lo inesperado. El debate a menudo es sobre métodos. Cómo inferir diversidad de datos incompletos. Nuevas técnicas y muestreos pueden cambiar las conclusiones. Más datos pueden inclinar la balanza de un lado a otro. Algunos grupos, como los terópodos, parecían resistir mejor, aunque también mostraban señales de reducción en ciertos estudios. Los patrones no son uniformes entre grupos. Por eso, muchos sostienen que no tenemos evidencia suficiente para una conclusión definitiva. El panorama es complejo. Factores locales, globales y limitaciones del registro. Al final el balance sigue abierto. El debate puede resumirse en 3 posturas claras. Para unos, los dinosaurios estaban condenados desde mucho antes del impacto. Para otros, seguían fuertes y solo un asteroide pudo acabar con ellos. Y una tercera postura dice que aún no tenemos datos suficientes para saberlo con certeza. Las nuevas técnicas y más descubrimientos pueden cambiar el panorama. Cada fósil y cada dato cuentan. Si el declive fuera real, la extinción sería el punto final de un proceso largo. Si prosperaban, el asteroide fue el evento determinante que cambió todo de golpe. En cualquiera de los casos, el resultado nos trajo al mundo que conocemos. La ciencia avanza con preguntas abiertas y datos nuevos. Cada descubrimiento puede inclinar la historia hacia una u otra interpretación. El debate es saludable y necesario. Lo único claro es que, sin el impacto, el mundo tal como lo conocemos sería muy diferente. Y que la historia de la vida está llena de contingencias que la ciencia aún explora. Si te interesa este debate, suscríbete y acompáñanos en próximas entregas. Gracias por mirar. La investigación continúa.